administrativo de nuestra institución, por lo que les agradecemos al sumarse a estos espacios académicos. Recordemos que estamos atravesando por una transformación digital, por lo que en momentos podrá haber conexión inestable. Pedimos respetuosamente su comprensión. Invitamos a seguir las recomendaciones de mantener el micrófono en silencio y la cámara apagada. Asimismo, las preguntas a formularse deben ser realizadas a través del chat dispuesto en la plataforma. El expositor, una vez concluida su sesión, dará respuesta. Invitamos al decano de la Escuela de Posgrados, el doctor Juan Guillermo Betancur Londoño, para realizar la instalación de nuestra actividad. Gracias, un saludo para todos, saludo especial a los estudiantes de esta nueva cohorte, futuros magíster de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, al doctor Juan Gabriel Rojas López, directo profesor de nuestra universidad, doctor en Sociología Jurídica de la Universidad Externado de Colombia y abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, quien dará apertura a este ciclo académico con su conferencia inaugural. A la coordinadora de la maestría, la doctora Natalie Vargas Osa, y a los docentes David Sierra Soroquinas y Laura Victoria Puentes Trujillo. La apertura de esta nueva corte genera para la escuela una expectativa especial, confiados en que la interacción entre ustedes, los estudiantes y el grupo profesoral de gran calidad colmarán las expectativas tanto de ustedes como de la universidad. Esperamos con ustedes cerrar un ciclo en este primer año de ingreso de ustedes, un ciclo muy satisfactorio que la universidad sabrá valorar por la confianza y por el acatamiento a este llamado a vincularse a nuestro programa. Estamos en este nuevo ciclo reformulando nuestras expectativas precisamente para responder día a día a todas las expectativas y a todos los anhelos que ustedes tienen. Podemos garantizarles que con la altura académica del grupo profesoral y la acertada conducción de la coordinadora, la doctora Natalie Vargas Sosa, llegaremos a buen puerto y lograremos el cometido que ahora con tanto entusiasmo comenzamos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, decano. Ahora invitamos a la maestra Natalie Vargas para hacer la presentación de los docentes de la maestría y la presentación de nuestro invitado en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, maestrandos, invitados, señor decano, doctor Juan Gabriel Rojas. El día de hoy, pues, estoy muy contenta de iniciar este calendario académico presentando al profesor, a nuestro grupo de profesores, a quien les pido que por favor prendan sus cámaras para que los puedan conocer. Nuestro grupo de profesores en este momento está conformado por el doctor David Sierra Soroquinas, quien es doctor en Derecho de la Universidad Federal de Bahía. Actualmente está liderando nuestra línea de investigación en Derecho Procesal Administrativo y pues está también como docente de los seminarios de investigación y asesor de trabajo de grado. Se vinculó recientemente a nuestro programa y ha sido pues, un apoyo muy importante para atender todas las necesidades en materia académica y de investigación que requiere el programa.
También está la profesora Laura Victoria Puentes Trujillo, doctoranda en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, quien está liderando la línea de investigación en responsabilidad del Estado. La profesora también pues, se encuentra vinculada con los cursos de seminario de investigación y hace sus veces como asesora y docente en el curso de responsabilidad del Estado. Es importante que, pues, contarles que la universidad pues, dio apertura a este programa de maestría en Derecho Administrativo en el 4 de enero del 2014. Actualmente nos encontramos en proceso de renovación del registro calificado y este semestre recibiremos la visita del Ministerio para acreditar pues, el cumplimiento de nuestros requisitos. Y bueno, es muy importante también para presentar al doctor Juan Gabriel Rojas, contarles que él ha sido justamente el fundador de nuestro programa, que orgullosamente llevamos 7 años beneficiándonos de su idea, de su iniciativa, y por eso de antemano quiero agradecerle. El doctor Juan Gabriel Rojas es abogado, egresado de nuestra alma mater. De aquí también es especialista en Derecho Público con énfasis en Derecho Administrativo y a su vez adelantó estudios de doctorado en la Universidad Externado de Colombia, doctorado en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Fue graduado con una tesis doctoral sobresaliente cum laude y se ha desempeñado no solamente como docente, sino como un prestigioso asesor y consultor y como docente en distintas facultades de Derecho y especialmente en posgrados. Doctor Juan Gabriel, aquí está su maestría. Lo recibimos con los brazos abiertos. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Natalie. Un especial saludo para usted. No la veía hace algún tiempo. Me alegra saludarla. Gracias por esas palabras tan generosas para conmigo. Un saludo muy especial al doctor Juan Guillermo Betancourt Londoño, a quien le tengo gran aprecio, gran estima desde hace más de 2 décadas. ¿Sí? Un saludo muy especial a todo el equipo profesoral de la maestría en Derecho Administrativo de la universidad. También un saludo especial a todos los estudiantes o a las personas que se encuentran ahora vinculadas, que inician con mucho optimismo, con mucha expectativa estos estudios de formación avanzada. Así que pues, extendiéndole los saludos a todos y celebrando, como bien lo dice la profesora Natalie, los 7 años del programa, pues demos inicio a este conversatorio, a esta breve charla para la cual fui invitado y que acepto con mucho honor, con mucho agrado para compartir con ustedes aquí estos breves minutos que tenemos asignados para este conversatorio. ¿Por qué escogí ese tema del derecho administrativo y el contexto en el modelo económico? Además, para no hacer muy largo el título, no se nos queda en el modelo económico, sino en los sistemas económicos. ¿Por qué ese tema? Sabiendo que tenemos una ley como la ley 2080 que acaba de salir y que a lo mejor muchas personas estarán interesadas en desentrañar tantas cositas nuevas que hay. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente hablar de este tema que parece como tan etéreo, tan abstracto, tan gaseoso? Bueno, por una razón elemental, porque estamos primero que todo en un programa de maestría en Derecho Administrativo y la fundamentación teórica es crucial. Poder tener una visión de contexto de la complejidad de lo que es el derecho, el Estado, la economía, la sociedad, pues es crucial en un programa de formación de alto nivel como lo es la maestría en Derecho Administrativo. Entonces, esa es la razón. Espero no cansarlos con este discurso, pero es un discurso que a mí me parece crucial y fundamental. Resulta pues que vamos a comenzar este conversatorio con lo siguiente. ¿Qué relación puede tener el Estado, el derecho, la economía, si lo miramos desde una perspectiva un tanto pragmática? A lo mejor la respuesta puede ser que se parecen mucho en cuanto a sus propósitos, eventualmente, por supuesto. Eventualmente, ¿por qué? Pensemos. En
o desde la perspectiva de la economía, tenemos entonces que la ciencia económica tiene un propósito claro, ¿cierto? Un propósito que tiene que ver con la forma de lograr atender unos requerimientos en el marco de un contexto social. Por supuesto que la economía solamente es relevante en tanto como disciplina social, por ello lo es disciplina social, en tanto se desarrolle en un contexto de sociedad, Entonces, así las cosas, la economía tiene una función o un papel instrumental en la sociedad. Y si acudimos a la lectura clásica sobre esto, puede haber muchas aristas, pero si acudimos a la lectura tradicional o clásica sobre el rol de la economía en la sociedad, seguramente podremos entender que tiene que ver con la forma como se satisfacen necesidades en un escenario determinado, cómo se utilizan los recursos disponibles en un escenario determinado. Ahora, el cómo se hace ya es un tema que no solamente tiene que ver con modelos económicos, sino que tiene que ver con sistemas económicos. Pero en principio la labor o el rol de la economía tiene que ver con esto. Y en esas llevamos 2 siglos o un poco más de 2 siglos transitando por la cédula del movimiento oscilatorio del péndulo de los discursos económicos que fundamentalmente en Occidente se transcurre entre el modelo liberal clásico, el modelo de intervencionismo de Estado keynesiano, el modelo neoclásico y allí otras derivaciones muy importantes que cobran vigencia de cuando en cuando. En fin, o en síntesis, lo importante es entender que la economía, se supone, está llamada a cumplir un rol instrumental que busca, repito, atender o satisfacer ciertos requerimientos en un contexto social. No puede uno concebir la disciplina económica por fuera de ese contexto social, repito. Si nos vamos al otro lado y miramos el Estado, tenemos que caer en la cuenta de que el Estado no es un fin en sí mismo, de que el Estado igualmente es un elemento instrumental que sirve para satisfacer unos requerimientos, unas necesidades. O sea, el Estado y la economía van de la mano en la medida en que ambos son instrumentos para la satisfacción o el requerimiento de ciertas necesidades. Y el derecho, por supuesto, sí que es un elemento instrumental generalmente atribuido al Estado para lograr satisfacer ciertos requerimientos o necesidades. O sea que cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de la economía, cuando hablamos del derecho, estamos hablando de 3 elementos o 3 instrumentos que no constituyen fines en sí mismos, sino que son medios o instrumentos para lograr alcanzar ciertos fines, y esos fines ya dependen de la cosmovisión, de la concepción de cada sociedad, de la concepción política o de hecho de la compleja concepción que podríamos encontrar en una multiplicidad de dimensiones. Así podríamos citar que el papel o el rol que el Estado iraní está llamado a cumplir en su contexto social es sustancialmente distinto que el rol o el papel que el Estado sueco o el Estado colombiano está llamado a cumplir. Pero todos tienen un común denominador, y es que son instrumentos que cumplen o tienden o tienen el propósito de satisfacer ciertos fines. Ello pone de presente una relación elemental de implicación o de dependencia, de interdependencia. El Estado, la economía, por supuesto, el derecho, y le puedo agregar otros elementos para complejizar esa situación. Estado, economía, derecho, y por supuesto, dentro del mundo del derecho, una de las formas más habituales de materialización o de concreción del Estado es precisamente el derecho administrativo, advirtiendo que no es el único, porque también tenemos pues el derecho constitucional y otros escenarios del derecho, porque en última instancia el lenguaje instrumental del Estado es el derecho. ¿Cómo se comunica el Estado? ¿Cómo se construye el Estado? El Estado se construye a partir de un instrumento normativo, al menos en lo que atañe a ese elemento estructural del Estado llamado poder público.
Entonces, ahí vamos entonces entendiendo el por qué es importante entrar a relacionar el derecho administrativo con el modelo económico, con el sistema económico, es decir, en última instancia, derecho administrativo y economía, Estado, para poder saber por qué estamos hoy como estamos o cuáles son las tendencias del derecho administrativo, porque lo que sí tenemos es que entender que hay que superar la concepción clásica del derecho administrativo. El derecho administrativo no se ha quedado estático y cada día ocupa otros escenarios distintos. Voy a poner de presente un ejemplo para que vamos poco a poco desarrollando el tema, pero voy a anticipar esto simplemente para que lo tengamos presente. Si uno le pregunta a un estudiante de pregrado, ¿cierto?, ¿qué es el derecho administrativo? A lo mejor nos va a decir que es un sistema o un subsistema normativo de derecho público, siempre le ponen ese apellido de derecho público, en virtud del cual se regulan o a través del cual se regulan las actuaciones de la administración. En otras palabras, como si el destinatario del derecho administrativo fuera la administración. Pues resulta que eso es algo contraevidente visto desde la perspectiva actual. Por supuesto que en gran medida el destinatario del derecho administrativo es la administración pública, pero no nos cabe hoy ninguna duda de que cada vez más el destinatario del derecho administrativo es el particular, es el empresario, ¿cierto? Es la persona natural, la persona jurídica, el sector privado como destinatario del derecho administrativo. Luego, hoy en día los empresarios, el sector privado, más que expertos en derecho civil y en derecho comercial, necesitan administrativistas porque la interacción con la administración es total y por todos los flancos y por todos los frentes. ¿Cómo hemos llegado a eso? Bueno, la respuesta voy a tratar de arrojarla en los siguientes minutos. Para comenzar, hagamos una precisión con respecto a lo que son modelos económicos. El concepto de modelo económico es un concepto que se encuentra relacionado con una especie de, fórmulas que permiten instrumentalizar o simplificar la complejidad de las relaciones que se dan en el contexto de la economía. Así, por ejemplo, los modelos económicos clásicos parten de la base de que cuando hay una abundancia de productos, pues el precio tiende a bajar. El modelo económico o algunos modelos económicos parten del supuesto hipotético de que los seres humanos somos racionales a la hora de comportarnos en el contexto social y en el marco de nuestras relaciones económicas. Son hipótesis o son, digamos, cierto tipo de elementos simplificadores e instrumentalizadores que van marcando tendencia. Por su parte, los sistemas económicos tienen que ver con otra cosa, con cómo se estructuran las relaciones o se planifican las relaciones económicas al interior del Estado o multiestado. Así, por ejemplo, vamos a hablar de los modelos con tendencia al liberalismo, con los modelos con tendencia al intervencionismo, el keynesianismo, el monetarismo, una serie pues, de conceptos muy interesantes que de soslayo mencionaremos para poder encontrarle lógica a esta conversación. Pues la historia es bien interesante y vamos rápidamente a pasar por ella. A Adam Smith se le atribuye, siglo XVIII, se le atribuye ser el padre de la economía, ¿cierto? Junto a David Ricardo, por supuesto. Adam Smith con esa celebérrima obra sobre la riqueza de las naciones. A Adam Smith se le clasifica o se le califica como el liberal clásico desde el punto de vista económico. A Adam Smith se le atribuye todas las desgracias que han ocurrido durante muchos años cuando el Estado se repliega y deja de controlar. Porque lo que se planteaba en última instancia por parte de la lógica clásica era que ¿quién podía estar sino las propias personas en las mejores condiciones para definir cómo satisfacer sus requerimientos, sus necesidades? Que el Estado no tenía por qué entrar a definir cómo se satisfacen o se atienden esos requerimientos sociales, que ese es un rol que le corresponde a cada uno de nosotros, o que nos corresponde a cada uno de nosotros. En teoría, o precisamente desde ese modelo económico, se parte de la base de que el mercado se regula a sí mismo. Hay abundancia de productos, entonces
disminuye el precio. Hay escasez del producto, aumenta el precio. Que se supone que el mercado tiene la virtud o la capacidad de regularse. Pero ese supuesto tiene o está sometido a unas variables. La primera de esas variables, ¿cuál es? Bueno, primero que los seres humanos somos seres racionales desde el punto de vista económico. Segundo, que hay una serie de valores intrínsecos en los seres humanos y que los seres humanos de algún modo somos virtuosos. Y que precisamente por eso es que el mercado tiene la virtud o la posibilidad de autorregularse. Sin embargo, el problema de esto es que lo que se busca es que en la menor medida posible el Estado haga intervenciones que afecten esa concepción o esa autonomía, ese contexto o ese modelo con tendencia o radicalmente liberal. La idea es que la mano invisible del mercado se encargue de poner en cintura las diversas oscilaciones del mercado. El mejor instrumento entonces para la satisfacción de las necesidades es el mercado desde esa lógica o desde esa postura. Entonces, ¿de qué se encarga el Estado en ese contexto? En ese contexto el Estado se encarga de, primero que todo, de no intervenir o de intervenir en lo más mínimo, de intervenir para garantizar lo que conocemos como los derechos liberales, de intervenir para garantizar el que a usted no lo atropellen, de intervenir para garantizar que el mercado funcione. Para eso se interviene, pero no más, se garantizan los derechos liberales. Entonces ahí es donde surge esa cascada de derechos que son propios del liberalismo, por supuesto teniendo el concepto de la propiedad privada, la autonomía, la voluntad, la libertad contractual como piedra angular de todo el entramado, del mercado precisamente, porque el mercado se encarga de satisfacer. Producto de la implementación de esa lógica, el siglo XIX va a estar afectado por una gran, digámoslo, crisis social. Precisamente porque si es el mercado el que se autorregula, pues entonces, y el Estado no interviene, pues entonces no hay salario mínimo, no hay vacaciones, no hay auxilio de cesantía, no hay prestaciones sociales, no hay riesgos laborales. ¿Por qué? Porque allá afuera hay, señor, si no le sirve el trabajo, afuera hay otras 100 personas esperando su cupo, entonces mire a ver si trabaja o no trabaja. Ese es su problema. Eso va a arrojar una grave crisis humanitaria que va a ser especialmente evidente, por supuesto, en aquellos países que habían alcanzado un mayor grado de desarrollo industrial, porque como adicionalmente se había presentado previamente lo que se conoce como la revolución industrial, entonces la economía va a cambiar sustancialmente y la relación con los medios de producción. ¿Por qué? Porque la forma de producir va a dejar de ser una forma artesanal y manufacturera a una forma de producción industrial a partir de la invención de la máquina de vapor, y eso va a generar pues una ruptura gigantesca, una brecha gigantesca que nunca más se va a cerrar en la historia, al menos en términos generales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya se produce a gran escala, se produce una gran cantidad que va a generar unos excedentes muy importantes que no van a repercutir en beneficios sociales, y eso va a generar una serie de discusiones durante el siglo XIX, una serie de discursos distintos que van a ser calificados como discursos socialistas, que de hecho pues ya se venían perfilando desde el siglo XVIII y que van a ser, digamos, catalizados por personajes tan importantes como Carlos Marx y muchos otros durante el siglo XIX. Imagínense ustedes. Es decir, la pugna por la reivindicación de derechos sociales empieza a darse allí con bastante vehemencia, por una razón elemental, porque es que ¿quiénes son los primeros beneficiarios de los derechos liberales? Los primeros beneficiarios de los derechos liberales son quienes tienen los derechos, quienes tienen la propiedad de los medios de producción, quienes son dueños, quienes tienen más o menos definida su situación económica, son los primeros beneficiarios de esos derechos liberales, ¿cierto? Pero si tú no tienes resuelto estos problemas económicos, por supuesto que el liberalismo a lo mejor no es la mejor respuesta, y surgen estos modelos que van a ver resultados en el siglo XX. Precisamente vamos a ver la Constitución de Weimar en Alemania, vamos a ver la Constitución de Querétaro en México, vamos a ver pues, el estallido de las revoluciones que se dan en Europa del Este, y una serie de movimientos que van a representar grandes conquistas en pro de un concepto importantísimo, que es el concepto de unos derechos de otra categoría que hoy en día denominaríamos como derechos de corte social, ¿cierto? Empieza a surgir un nuevo concepto ante el hecho evidente
que se va a patentizar en la crisis de 1929 en Estados Unidos, que afecta a este mundo ya globalizado, que va a evidenciar que el mercado no es capaz de autorregularse y que es necesario que haya un Estado que intervenga para tratar de resolver esas fisuras o esas fracturas del mercado. ¿Qué pasó? Algo similar a lo que ocurre de tanto en tanto, y es que hay unos personajes especuladores, o las personas tienen al parecer una ambición infinita, cada vez más llega uno a veces a creer que Hobbes tenía razón cuando describía que el hombre era un depredador para sí mismo. Entonces, sí, ese tipo de fenómenos genera que no haya control, se presenten burbujas especulativas, como se siguen dando cada ciertos ciclos, como ocurrió con la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, como ocurre permanentemente, ocurrió con el caso de Enron, como estaba ocurriendo la semana pasada con cierto negocio de videojuegos, famosísimo en estos momentos, especulación, como ocurre con el tema del Bitcoin, que la gente especula porque ya no es generar riqueza a través de algo que realmente genere valor, sino que es la especulación por la especulación, y eso pues trajo unos resultados catastróficos para la economía a nivel global, y por esa razón hubo que empezar a estudiar o a retomar otros discursos alternativos, como un discurso alternativo muy importante de un señor llamado John Maynard Keynes, que había venido planteando una visión diferente, y precisamente eso es lo que da lugar al keynesianismo, y de eso echa mano Franklin Delano Roosevelt para implementar unas medidas en Estados Unidos que van a ser replicadas a lo largo y ancho del planeta, donde se vio la mayor afectación occidental, y van a dar pie a lo que se conoce como el New Deal o el nuevo rumbo, y ello supone que el Estado en efecto tenga la necesidad de intervenir en la economía para garantizar un control del mercado. Ahora, hasta dónde interviene eso ya es otra cosa, es importante, pero lo que sí queda claro allí en ese año es que el Estado interviene y lo hace precisamente para sacar a la economía de la profunda Gran Depresión en la que se encontraba en aquel entonces. Entonces, el cine, por ejemplo, es bastante, recurre bastante a la década del 29, a la década de los 30, donde los grandes magnates se suicidaban de los rascacielos de Nueva York porque lo habían perdido todo, donde las personas tenían que hacer filas inmensas para que les dieran un plato de sopa, ¿sí? Precisamente, producto de ese proceso de depresión impresionante, y el Estado tiene que echar mano de los recursos de los contribuyentes para generar esos grandes proyectos de infraestructura, para construir grandes proyectos de infraestructura que van a reactivar paulatinamente la economía y van a sacar a los Estados Unidos de esa crisis tan grande en la que se encontraban. Bueno, posteriormente, la Segunda Guerra Mundial termina por de algún modo beneficiar a la industria estadounidense en la medida en que todo ese aparato productivo se vuelca a la producción armamentista, y con la ventaja de que la guerra no se libraba en su territorio, y eso va a generar pues un fortalecimiento muy, muy grande de la economía estadounidense, que va a terminar la Segunda Guerra Mundial como la gran superpotencia de la época, y eso es así hasta hoy, ¿cierto? Precisamente la forma. Pero bueno, ocurre pues que este señor John Maynard Keynes, es tan importante para la historia, para la concepción, la forma como el Estado interviene en la economía, porque no solamente escribió esa gran teoría sobre la ocupación del interés y el dinero, sino porque adicionalmente ideó en la conferencia de Bretton Woods algo llamado Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, es decir, un montón de cosas que hasta hoy funcionan y de algún modo tratan de mantener unas relaciones, una regulación en la economía global, pero que a lo mejor hoy no cumplen con ese papel que estaba llamado a cumplir cuando este señor John Maynard Keynes los diseñó, los ideó, los propuso, los fundó, a la luz de las lecturas, por ejemplo, de Joseph Stiglitz, que como ustedes bien saben fue premio Nobel de Economía, vicepresidente senior del Banco Mundial, además fue asesor económico del presidente Clinton, y este personaje pues
conoce el problema por dentro y hace esas profundas críticas al modelo y a la globalización y a la forma como se implementan las medidas que derivan del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Que ahí les doy pues una primera fuente que sirve de fundamento para esto. Un gran economista, Joseph Stiglitz, estuvo aquí en Medellín hace unos años, ha venido con alguna frecuencia a Colombia porque le gusta conocer lo que sucede en estas latitudes. Pero va a ocurrir algo bien interesante. En la década de los 50, ya en la posguerra, va a haber ciertos personajes que van a ser muy interesantes. Van a haber ciertos personajes que van a ser muy interesantes. Y para no extenderme mucho, porque tengo límites temporales y quiero concluir la disertación, voy a mencionar tan solo a dos. Y el primero de ellos se llama Friedrich von Hayek. No creo que sea el abuelo de Salma Hayek, para ser franco, pero Friedrich von Hayek huyó de Europa en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en Estados Unidos por allí revoloteando, pero el problema de von Hayek era que von Hayek era liberal, neoliberal, es decir, era un economista radicalmente liberal por una razón, porque él había visto con suma preocupación la forma como el Estado alemán de la Alemania nazi había empezado a invadir los escenarios o las esferas de la libertad humana, individual, y eso a él le parecía gravísimo. Entonces von Hayek, dentro de todo lo que escribe, que va a llegar a ser Premio Nobel de Economía, von Hayek escribe una obra que se la recomiendo, es de obligatoria lectura para quien llega a este nivel de formación, una maestría, un doctorado, se llama Camino de Servidumbre. Escribe Camino de Servidumbre y von Hayek controvierte a través de modelos económicos y a través de estudios el planteamiento fundamental de John Maynard Keynes. Hace una controversia. Pero por supuesto, la década de los 40 y de los 50 en Estados Unidos, eso es keynesianismo por todos lados. Entonces, el señor von Hayek no va a tener mucho eco. Por allá va a ir a Chicago, va a conocer a algunos de los cultores de lo que se conoce como la Escuela de Chicago, va a tener algunas relaciones, pero no va a tener mucho brillo. El brillo de von Hayek va a venir después de la década de los 60, cuando va a ganar el Premio Nobel de Economía, ¿cierto? Pero va a ser muy importante von Hayek por una razón, porque von Hayek va a ser, digamos, uno de los teóricos de cabecera de una de las grandes protagonistas del siglo XX en Inglaterra, que va a ser ni más ni menos que la señora Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Pero en Estados Unidos, otro personaje va a tener muchísimo eco y muchísima representatividad desde el punto de vista de su discurso económico. También, ya después del fallecimiento de Keynes en la segunda mitad del siglo XX, ese señor se va a llamar Milton Friedman. Milton Friedman es otro de los célebres economistas liberales clásicos, neoclásicos, otro de los grandes teóricos. Y viene con un discurso liberal donde dice, no señores, es que aquí este modelo no tiene razón de ser, lo fundamental es que se garantice la autonomía y la independencia, la individualidad, la posibilidad del florecimiento del libre mercado, es decir, el neoclasicismo. Friedrich von Hayek y Milton Friedman van a ser protagonistas. ¿Y por qué van a ser protagonistas? Por una razón elemental. Decía, no solamente por su gran aportación desde el punto de vista de la ciencia económica, sino porque van a ser altamente influyentes en el pensamiento de Margaret Thatcher y Milton Friedman en el pensamiento de Ronald Reagan. Imagínense ustedes cuál fue el eslogan de campaña de Ronald Reagan en las elecciones a su primera presidencia, ¿cierto? Recuerden que Ronald Reagan compitió con Jimmy Carter, pero recordemos el contexto, venimos de la década de los 70 y ese estado welfare state, ese estado benefactor, ese estado que se veía producto del keynesianismo que generaba tanto bienestar para grandes segmentos de la población, por ejemplo, en Estados Unidos, empieza a debilitarse porque el Estado va teniendo un agotamiento en la satisfacción adecuada a las necesidades, los requerimientos. El Estado, en la medida en que interviene y abarca, crece, parece ser que empieza procesos deficitarios, empieza a volverse paquidérmico en sus movimientos, en alcanzar sus metas y sus compromisos. A eso le suman las complejidades ya de la economía global, el viernes negro, la caída de los precios del petróleo, pues todo lo que ustedes se puedan imaginar que ocurrió
durante la década de los 70, y Jimmy Carter, que era un demócrata, ¿cierto? Fue uno de los últimos que pudo medio timonear el proceso allí relativamente razonable del Welfare State, y perdió, como le pasó a Trump hace poco tiempo. Perdió su reelección ante Ronald Reagan con un eslogan, y el eslogan es muy diciente, señores. Miren el eslogan: el Estado no es la solución a tus problemas, el Estado es el problema. Y eso ocurría a este lado del Atlántico. Al otro lado del Atlántico, ni más ni menos que teníamos a Margaret Thatcher, la dama de hierro, que doblegó a los poderosos sindicatos de los ferrocarriles y de las industrias siderúrgicas en Inglaterra, y se mantuvo durante casi toda la década de los 80, al igual que Ronald Reagan, que logró pues reelección, ¿sí? Y entre los dos quedó más o menos echada la suerte para lo que iba a ocurrir en el hemisferio occidental, que era precisamente el hemisferio de mayor influencia de estos dos países que gobernaban, que tenían gran influencia en estos organismos multilaterales de crédito, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ahí ya vemos que el discurso empieza a cambiar, y empieza a cambiar porque el péndulo oscila hacia la derecha, es decir, hacia el neoliberalismo, neoclasicismo, volver a disminuir el Estado porque el Estado es el problema, y vamos a fomentar la actividad privada, vamos a desregularizar mercados financieros y de capitales, a privatizar, y surge todo ese modelo y ese discurso que se empieza a implementar allá, ¿cierto? Y que va a tener pues sus ecos en Europa del Este con la caída de la Unión Soviética, por supuesto, y claramente en los países de influencia en el sudeste asiático y en América Latina, del Colombia no es salva. Por ejemplo, yo tengo una teoría, y es que nosotros íbamos a tener constitución política en el 91, en el 92, en el 93, con o sin séptima papeleta, porque era básicamente inevitable que había que hacer una gran reforma para permitir precisamente que se llevaran a cabo estas macro reformas que se estaban liderando desde lo que se conoce como el Fondo Monetario Internacional, el Consenso de Washington. Desde allí se estaban liderando, y esto iba a ocurrir hoy o no, iba a ocurrir. Ustedes se ponen a revisar de cuándo datan las constituciones de América Latina, las últimas reformas, y la década de los 90 se caracteriza por un gran proceso expansivo desde el punto de vista de reformas constitucionales, en la mayoría de los casos proclives a permitir esto. Entonces, de esa forma lo que vemos es cómo con esa lógica el Estado llega a cumplir unos roles diferentes. Una cosa es el Estado que interviene, que regula, que proactivo, que presta servicios, eso es una cosa, y otra cosa es el Estado que se repliega y que deja a reglas del mercado, pues la resolución de los conflictos, de los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si usted me pregunta a mí, ¿qué opina usted de ese tema de las reglas del mercado? Pues yo diría que ese es el modelo perfecto, un modelo liberal radical, si se cumpliera con una condición, y es que todo el mundo partiera de condiciones de igualdad socioeconómica. Y ahí es donde tenemos el gran problema. Miren ustedes que hay un gran autor, profesor de la Universidad de Harvard, y gran autor, mucho prestigio, Michael Sandel, que tiene grandes obras como esta de la justicia, como todo lo que no se puede comprar, o como uno que acaba de sacar Michael Sandel sobre una discusión en torno al tema de la meritocracia. Y este profesor, que es una estrella de rock internacional, Michael Sandel, se lo recomiendo, pues es obligatorio tener a Michael Sandel dentro de la bibliografía en estos niveles de formación. Hace una crítica profunda al tema de la meritocracia, que es el estandarte de batalla de los modelos actuales, inclusive de las propuestas y de las políticas de izquierda. Meritocracia, concurso de méritos para todo, para ingresar al cargo, meritocracia. Y la crítica que este hombre hace es demoledora, y dice, venga, ¿qué es eso? Esto es un concepto bastante tergiversado, esto de la meritocracia es un sofisma, porque para que funcione, las personas tienen que partir de condiciones de igualdad. Si no parten de condiciones de igualdad, ¿de qué meritocracia estás hablando? Lo único que estás haciendo es materializando o manteniendo las profundas diferencias sociales que existen. Y vaya a ver, haga un concurso, a ver, la calidad de la educación es la misma, ahora con el tema de la pandemia, a ver si los niños de las escuelas populares
4 hijos en una casa con 2 habitaciones, a ver cómo les está yendo con la virtualidad. A ver. Y después lo sacamos a un concurso, es que condiciones de igualdad, que se la ganaron con condiciones de igualdad, y dice el señor Michael Sandel con mucha razón, que después el que se gana el concurso dice que se hizo a sí mismo. Se cree el cuento de que llegó por sus propios méritos, cuando es el sistema el que lo ha venido cogiendo de la mano y le ha facilitado las cosas para que estas personas, o quienes tienen o tenemos privilegios, logremos ocupar las posiciones más destacadas de poder. Entonces es un asunto que toca un tema que suele ser tabú. ¿Quién se le ocurre hoy en día cuestionar eso cuando eso es lo más sagrado del principio democrático, lo más sagrado del principio de legalidad? Todos somos iguales ante la ley, pero ese es el discurso liberal clásico. Ese es el discurso liberal clásico. Todos somos iguales ante la ley, pero materialmente no somos iguales ante la ley. Las oportunidades no son las mismas. El que se presenta a medicina en la Universidad de Antioquia y salió de un colegio muy malo, con una mala educación, créame que no pasa. Y si usted estudió en la mejor universidad, en el mejor colegio privado, seguramente en la primera pasa y el Estado le financia la educación superior. Y así pasa con todo. Así pasa con los concursos de muchos escenarios. Entonces miren ustedes qué interesante disertación la Michael Sandel, ¿cierto? La Michael Sandel en torno a eso, para poner pues aquí de relieve. Miren, ¿qué pasa en Colombia? Para que vamos aterrizando, porque sé que tengo 40 minutos, 1 hora, profesora Nathalie, ¿cierto? Hasta las 4 tengo tiempo. Sí, profesor. Bueno, entonces me quedan 12 minutos aquí corriendo. Entonces, Colombia, la Constitución del 91 es una cosa bien interesante y bien compleja, porque la Constitución del 91 ofrece una contradicción interna complejísima en la medida en que, primero que todo, es una Constitución normativa, una Constitución axiológica, es decir, una Constitución donde en efecto se tiene fuerza vinculante la Constitución, pero además se la juega por decir que dentro de sus postulados principales, que Colombia es un Estado social de derecho. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque ambiciona la garantía de derechos de carácter social. O sea que Colombia, según el postulado constitucional básico, ese artículo primero, Colombia la juega por un modelo de reivindicación de derechos sociales. No puede uno conseguir un Estado social de derecho donde el propósito fundamental no sea la reivindicación de derechos sociales. Eso no quiere decir que no se vayan a reivindicar los derechos individuales, pero los derechos sociales. Pero a su vez, la Constitución colombiana no se la juega de manera concreta por la aplicación de ningún sistema económico en particular, sino que permite ciertas flexibilidades, lo que dio paso a, por ejemplo, la ola de privatizaciones de la década de los 90 y de principios del 2000, ¿cierto? O a que empezaran procesos de regulación o procesos de minimalización, procesos de privatización, ¿sí? Muchos fenómenos que se dieron y que serían explicables solamente a la luz del neoliberalismo. El gran nudo gordiano es, si Colombia busca garantizar derechos sociales y se desprende de actividades estratégicas que le generaban o que tenían la potencialidad de generarle grandes riquezas para poder satisfacer esos requerimientos sociales, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál va a ser ese equilibrio? O sea, hay una contradicción compleja, ¿cierto? A punta de tributos va a ser muy difícil. Entonces ahí tenemos una contradicción. Eso supone entonces que el papel del Estado en la economía en Colombia es sumamente complejo. Por ejemplo, en materia de servicios públicos, el Estado deja de ser un prestador para convertirse en un garante. ¿Y eso qué significa? Que el Estado no tiene necesariamente por qué prestarlo y no garantiza. Y quienes tenemos ya algunas canas, sabemos que las cosas cambiaron mucho entre la Colombia de los 80 y la Colombia de los 2000, en lo que atañe a la prestación de servicios públicos, que no estoy hablando exclusivamente a los servicios públicos domiciliarios. Los servicios públicos en la década de los 80 en gran medida eran prestados por el Estado. El servicio público de televisión tenía 2 canales estatales y lo que había era programadoras, ¿cierto? Coestrellas, espectaculares GES, algunas estas programas, RTI, todavía recordamos eso. Muy bien. En materia de seguridad social teníamos Seguro Social, con un eslogan bastante simpático, para siempre. Telecom,
con el 009, ¿sí? Capricorn, ¿cierto? En ciertos sectores. En fin, la mayoría de esos servicios eran prestados directamente por el Estado. Algunos ya se venían trabajando por parte de los particulares, como ocurre con el caso del Servicio Público de Transporte o los servicios públicos educativos. La autónoma es un ejemplo de eso, o el servicio público financiero, ya la banca privada ya venía ganando espacio. Pero en estos otros sectores demasiado estratégicos el Estado se había reservado eso. Pero la Constitución del 91 lo que permite es eso. Y por ejemplo el artículo 365 dice que el Estado será garante. Garante es un cambio de rol en la prestación del servicio público. Cambia el rol. El Estado garantiza. ¿Cómo va a garantizar? Pero no solamente en materia de servicios públicos, sino que por ahí tenemos otros artículos, 337, por esos lados de cuál es el rol del Estado en la economía. El Estado intervendrá en la actividad económica. El Estado intervendrá en el tema de los recursos laborales o del empleo. Y ahí ya entramos en materia. El rol del modelo, el sistema económico y el derecho administrativo, ¿qué relación tienen? Pues toda. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que algunos ingenuos sostienen, que es que estamos en presencia de la llamada huida del derecho administrativo, discurso trasnochado que viene de otras latitudes, lo que estamos es en presencia de algo que vamos a calificar como la acogida del derecho administrativo. En otras palabras, mis estimados asistentes, estamos ante la presencia del crecimiento exponencial de la intervención del derecho administrativo, y por ello de la administración pública a través del derecho administrativo, en todos los sectores de la economía y de la sociedad. La regulación de servicios públicos, uno diría, es obvio, claro, la autónoma tiene que obtener la renovación del registro calificado si quiere seguir operando, punto. Derecho administrativo a un prestador de un servicio público, por supuesto, claro, no hay duda, por la importancia estratégica que tiene. El transporte, claro, tiene una regulación. El bus no puede pasarse por una ruta diferente porque puede ser sancionado porque está regulado como servicio público. Pero además de los servicios públicos, el Estado interviene en prácticamente todas las actividades humanas que usted se pueda imaginar, en mayor o menor medida, dependiendo de qué, dependiendo de varios criterios, uno de los cuales puede ser el riesgo potencial que pueda generar desde el punto de vista de la economía, la salud pública, qué sé yo, desde muchos puntos de vista. Entonces, si usted tiene una finca y se pone a cultivar papas, ¿cómo le parece que esa labor que uno diría ancestral y elemental para obtener su propia alimentación está regulada por el derecho administrativo? Y usted, si compra papas y vende papas, tiene que comprar papas y vender papas, tiene que comprar las semillas certificadas por el Instituto Colombiano Agropecuario, porque de lo contrario estará cometiendo una infracción administrativa. ¿Cómo así? ¿Por vender? Sí. Pero adicionalmente, si usted quiere vender las papas, tiene que cumplir ciertas condiciones sanitarias. Pero adicionalmente, si las quiere pelar y quiere venderla en un restaurante, tiene que cumplir otro tipo de requisitos y condiciones. Pero si ya lo que las quiere es procesar y empacar y vender las fritas, tiene que cumplir con otro tipo de condiciones y requerimientos. Entonces, el Estado entra en esos escenarios. Que a usted le gusta mucho cultivar cannabis, pues hoy en día lo puede hacer, pero en el contexto del cumplimiento de un sistema normativo. Pero una cosa es producir cannabis y otra cosa es producir la esencia. Eso tiene ciertas condiciones. Y así ocurre con prácticamente todas las actividades que una persona desarrolla. Una regulación que en mayor o menor medida va entrando dependiendo, ojo, del riesgo o de la importancia de lo que pueda desencadenar. En todo caso, cualquiera que esta actividad sea, el cálido manto protector del derecho tributario de la DIAN te estará esperando. No solamente eso, sino que además estará acompañado de su brazo armado llamado Unidad de Gestión Previsional y Parafiscales. Por si acaso tú mismo en ejercicio de tu actividad independiente, tú mismo te estás haciendo pistola, te estás haciendo el bobo con el manejo del sistema parafiscal y los aportes correspondientes. En otras palabras, la pregunta sería, ¿en qué contexto no interviene hoy en día el Estado? ¿En qué contexto no interviene el derecho administrativo? Para no mencionar el sector transporte, el sector minero energético, el tema de expropiaciones, todo es derecho administrativo. O sea que el papel que el Estado cumple en su relación con la economía tiene una incidencia directa en el cómo
interviene el derecho administrativo. Y por eso es que ustedes están hoy aquí empezando este estudio de maestría, porque seguramente se han dado cuenta de que si hay una herramienta necesaria para desempeñar esta profesión con rigor y con posibilidades de mercado, de opciones laborales, es precisamente esta, la del derecho administrativo, porque a diferencia de lo que suele creer quienes tienen las ideas clásicas del derecho administrativo, el derecho administrativo no es el derecho para que estudien los servidores públicos, no, el derecho administrativo es el derecho que se aplica fundamentalmente al sector privado. Quiero cumplir con el tiempo, hay mucho más que decir, pero quiero dejar algún escenario para alguna pregunta que tengan ustedes para respetar el horario que me fue conferido. Y por último, quiero decir, y si es esa potestad sancionatoria de la administración, de esa forma sí que se expanden las facultades de la administración y los tentáculos del derecho administrativo. Así que creo que ha sido un acierto escoger esta disciplina para estudiarla. Esto es más que el decreto, esto es mucho más que la ley 1437 y la ley 2080. Eso es una pequeña célula de este complejo componente. Y de otra forma, es hora de empezar a replantear la idea de la atomización de las áreas del derecho. Derecho público, derecho privado, esos son cuentos que ya hay que empezar a repensar. Así que de esta forma, profesora Nathalie, doy por concluida mi intervención con el propósito de cumplir con el tiempo y no alterar el cronograma que ustedes tienen diseñado. Si hay alguna pregunta, con el mayor de los gustos estaré atento a responderla. Profesor, sin duda su intervención describe un importante planteamiento frente a la expansión del derecho administrativo y su relación con el mercado económico, y nos deja una mirada optimista o mejor, una reflexión de lo acertado que resulta para cualquier profesional del derecho cursar una maestría en Derecho Administrativo que lo invite o que le brinde las herramientas para pensar en el alcance de los problemas relevantes del derecho administrativo en los estados contemporáneos. Muchas gracias, profesor. Le daríamos la palabra a quien esté interesado en formular alguna pregunta. Podría levantar la manito o prender su cámara o escribirla por el chat. Cualquiera de las opciones. Luis Alfonso Restrepo. Adelante, Luis Alfonso. Adelante, doctor Luis Alfonso. Puede prender su cámara, si desea. El que no prende la cámara es porque no se ha bañado. Ojo, pues. También está Mario Correa. Ya me escuchan, perdón. Sí, señor, perfectamente. Bien pueda. Bueno, ya activé la cámara, pero no sé por qué no me veo todavía, o ya me ven. Nada. Aún no, pero adelante. Bueno, Proceda con mientras que se activa la cámara, doctor Rojas, bueno, muchas gracias por la exposición. Mi nombre es Luis Alfonso Restrepo, soy, bueno, recientemente egresado de la especialización en Derecho Administrativo de UNAULA, y me siento muy contento por haber elegido en la especialización la línea de énfasis en servicios públicos, porque precisamente ya nos venía introduciendo pues en este tema que usted toca. Tengo una pregunta muy puntual en este recuento que usted acaba de hacer en teorías, digamos, teoría liberal, la clásica. Actualmente hay unos intelectuales, sobre todo pues en el cono sur de nuestro continente, seguramente usted ha oído hablar de ellos, de Axel Kaiser, de la Fundación para el Progreso, que digamos se inscribe mucho como en toda la teoría austríaca de la economía, es un fiel, él es abogado chileno, doctor en filosofía, y es digamos un seguidor de Hayek, de von Mises, y mi pregunta muy concreta es porque él afirma que realmente hablar de neoliberalismo pues no es muy procedente en nuestras latitudes, porque
casi que no se podría hablar de neoliberalismo porque en realidad no ha habido propiamente liberalismo. Y segundo, si en un estado como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, podría llegar, por ejemplo, a hablarse de la economía institucional o de la economía, o que se pudiera generar todos estos fundamentos de la teoría austríaca de la economía, no matematizar la economía no utilizar fórmulas matemáticas para hacer predicciones, sino dejarlo todo totalmente a la acción humana, pues en términos de von Mises, o si eso todavía podría ser una utopía para nuestro Estado, dado que usted señaló que en la Constitución Política el Estado colombiano, no obstante tener un acento en la reivindicación de los derechos sociales, no se inscribe como con algún modelo o con alguna teoría económica en particular. No sé si logré expresar bien mi pregunta, doctor. Perfectamente, perfectamente. Vamos con el primer punto. A ver, y para responderle voy a acudir a este gran autor llamado Jeremy Waldron, el neozelandés, que es uno de los grandes teóricos contemporáneos del derecho, y cuya lectura recomiendo, sobre todo una obra muy importante llamada Derecho y Desacuerdo. Sí, mire, negar o afirmar la existencia del liberalismo en América Latina o del neoliberalismo en América Latina es un tema de percepción, de cosmovisión, ¿cierto? Y ello supone que uno puede o no compartir esa reflexión. Lo que es cierto del caso es que en América Latina no ocurren los modelos puros, no ocurren las expresiones puras de estas ideas o de estas reflexiones, ¿cierto? En ninguna parte. Aquí lo que tenemos de cierto modo es un sincretismo, y eso es precisamente lo que yo quería resaltar, pese a que tenemos una consideración o cierta no neutralidad de la Constitución, porque no lo es, no se inscribe en ninguno de los sistemas o modelos propiamente dicho. Luego, yo estaría de acuerdo o en desacuerdo con esa concepción, en tanto aceptemos que aquí no tenemos expresiones puras del liberalismo, precisamente por eso. Vimos una oscilación o la implementación de unas políticas neoliberales que aún tenemos, pero no podemos decir que tenemos una aplicación completamente neoliberal en América Latina. Así como tampoco podemos encontrar en América Latina modelos puramente intervencionistas o socialistas. Entonces, frente a ese punto, esa sería la respuesta. Ahora, esta respuesta también sirve para ilustrar el segundo punto. No tenemos cómo hablar de la aplicación exacta y fidedigna de la escuela austriaca. No tenemos cómo hablar de la implementación de un modelo foráneo de manera pura. Recuerdo que esa era la segunda pregunta, o me la precisas un poco, por favor, que no tome nota. Gracias, doctor. No, de acuerdo con el tema del sincretismo. Sin embargo, pues ese sincretismo genera un poquitico de ansiedad pues a nivel jurídico en el tema pues de las instituciones. Hombre, gracias por eso. Y esa ansiedad a nivel jurídico es lo que, digamos, genera estas profundas confrontaciones, no solamente en el plano del Congreso de la República, sino en la Corte Constitucional. Recuerde, por ejemplo, las épocas o las diversas épocas que ha tenido la Corte Constitucional y los debates que se han abierto a partir de las cosmovisiones hermenéuticas del texto constitucional. Entonces, esa incertidumbre simplemente es inevitable aquí y creo que en todas partes. Hay un componente político muy grande, fundamental, político. Sí, sí, doctor, creo que entre líneas pues ya me queda respondida la segunda parte de la pregunta, porque básicamente con ese sincretismo y esa ansiedad, sí. Y según entiendo, usted me corregirá, los teóricos de la economía institucional dicen pues que hay instituciones formales, instituciones informales, y comparan que hay, digamos, los países, aunque eso suena un poquitico feo, pero digamos los estados de los países desarrollados tienen instituciones formales idénticas a las de nosotros, pero muchas veces la situación, la calidad de vida no es la misma, y sostienen los teóricos pues, de la economía institucional que se debe porque no son las mismas instituciones informales. Entonces creo que en nuestra sociedad todavía estamos lejos pues, de tener como unas instituciones informales que sean el sustrato, el caldo de cultivo para una teoría austríaca, la economía, por ejemplo, para dejarlo todo a la acción humana.
Apreciado Luis Alfonso, ¿cierto? Sí, señor. No es lo mismo socialismo en Dinamarca que socialismo en Cundinamarca. Totalmente de acuerdo, sí, señor. Muchas gracias por su inteligente aporte. Gracias, doctora, usted muy amable. Muy amable. ¿Quién más? Por ahí teníamos otra persona. Mario Correa Muñoz, el doctor Mario Correa tiene levantada la manito. Le damos la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecer al doctor Gabriel Rojas, a la doctora Natalia en nombre de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por seguir o empezar con esta labor de este año tan interesante para la comunidad. Doctor, me queda también siempre una preocupación, pero que se puede reafirmar hoy, y es entre esa división que tenemos entre administración pública y administración privada. Esa adecuada o inadecuada separación, porque frente al tema de la corrupción o frente a otros comportamientos sociales, parece que nos comportáramos en privado de una forma y cuando estamos como servidor público de otra forma. Y teniendo presente que los fines del Estado o los cometidos, como se hablaba anteriormente, han dirigido a toda la población. Entonces me queda, y obviamente reafirmando y compartiendo la tesis de la inadecuada huida del derecho administrativo, que hace años empezó a hacer mucho boom y que creo que nos hizo un poco daño, ¿no? Y también compruebo la importancia y la responsabilidad en todo sentido de los abogados en esta área del derecho administrativo, porque necesitamos cada vez prepararnos más, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por su intervención y le voy a dar respuesta a la pregunta que me formula en torno a la administración pública y la administración privada. Mire, yo creo que en abstracto en el concepto de administración, el concepto es uno, ¿cierto? Lo que cambia en cuanto al sujeto que administra y tiene que ver es con los roles o las funciones instrumentales de la administración. Claramente, los intereses de la administración privada, como bien lo dice la expresión, giran en torno a la gestión de intereses sectoriales o particulares. Todavía no llegamos a un desarrollo social donde logremos hacer coincidir completamente esos objetivos. Sería algo más o menos utópico, es un deber ser, sería algo maravilloso desde el punto de vista axiológico, pero todavía no llegamos a ese punto de desarrollo humano, ¿no? Todavía nos movemos mucho en la esfera de lo privado y eso es simplemente incuestionable, es un dogma de fe hoy. Pero cada vez que los retos como la pandemia o las grandes crisis ambientales que se vienen con seguridad, los próximos retos biológicos, nos pondrán quizá a pensar en que vamos a tener que alinear los objetivos individuales con los objetivos colectivos, porque o si no, lo que está en juego aquí es la supervivencia como especie. Pero volviendo a un plano más terrenal y más actual de la diferencia, tiene que ver es con eso. La administración pública busca ese propósito de interés general, de desarrollo de unos cometidos políticamente definidos en los textos normativos, como la Constitución. La administración privada, claramente, desde la lógica, y tiene que ver con el planteamiento de hoy actual, con conceptos individualistas, define que es absolutamente legítimo y lícito buscar un interés propio, un interés egoísta, los económicos. De hecho, si ustedes me lo permiten, no sé, la profesora Natalie si me da 5 minutos, no sé si les altero mucho el cronograma, yo quiero simplemente responder. Hasta las 15 estamos, tiene los 5 minutos. Bueno, tengo los 5 minutos, gracias. Bueno. Entonces resulta que cuando se funge como administrador público, inevitablemente surgen 3 roles del administrador público, 3 elementos, o son como las 3 características o 3 personalidades. Un trastorno tripolar. De una parte, el administrador público no deja de ser quien es, con sus ansiedades, sus anhelos, sus sueños, sus ambiciones. De otra parte, el administrador público pertenece a algún gremio, a algún sector. Se debe a una región, se debe a una institución, eventualmente a un partido, qué sé yo.
a una religión, a una raza, a una clase social, a un gremio económico. En tercer lugar están los intereses generales. El administrador público cumplirá adecuadamente su rol y no podrá ser reprochado de corrupción en tanto sus actividades y conductas, actuaciones estén siempre en sintonía con la consecución del punto 3. De lo que tiene que ver con el interés general, con lo que tiene que ver con la consecución de los derechos o los fines del Estado. Pero sin perder de vista que de algún modo el 1 y el 2 se encuentran allí latentes. Cuando el administrador público logra dominar ese punto 1 y punto 2 para hacer prevalecer el punto 3, sin duda alguna estaremos en presencia de una buena administración pública, al menos desde el punto de vista del fenómeno que usted menciona de la corrupción. Por el otro lado, al administrador privado no le tenemos que exigir el punto 3. El administrador privado lícitamente busca su propio interés y eventualmente busca el interés gremial. Si además de eso logra un interés número 3, pues es un gran administrador privado, es un gran empresario, es un gran aportante a la sociedad, pero para nadie es un secreto que podemos decir que el panadero puede decir tranquilamente que hace el pan, no con el fin de mitigar el hambre de sus vecinos, sino con el fin de mitigar su propia hambre. Y nadie podría en sano juicio reprocharlo. Uno no podría decirle a un contratista del Estado, como ingenuamente se sostiene, que es que la contratación estatal está para lograr los fines del Estado. Pues sí, pero el contratista del Estado, que viene a colaborar en la consecución de los fines del Estado, lo que busca auténticamente, y lo puede decir abiertamente, es obtener su legítima utilidad. Y nadie podría reprocharlo por eso. Su legítima utilidad. El administrador público, desde la perspectiva deontológica, debe, por el contrario, procurar siempre satisfacer el número 3. Entonces, en ese contexto, cuando se distorsionan esos temas, es que entra en escena la corrupción. Ahora, la corrupción puede darse en el sector público y en el sector privado en la misma medida. La verdad es que el impacto que tiene en el sector público, pues obviamente es más representativo. Espero de esa forma, de algún modo, responder su pregunta. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, ya entonces se cumplió el tiempo para las preguntas y es momento de dar cierre a esta conferencia inaugural. Agradecemos al doctor Juan Gabriel. Muchas gracias por su intervención, a los estudiantes por sus preguntas, a los asistentes por estar atentos a nuestras actividades. Y bueno, pues ya vamos a dar paso al inicio de las clases. Muy bien. Cada uno de los estudiantes tiene en su correo electrónico los enlaces. Recuerden que el inicio está programado solamente para el día de hoy a las 4:30. Ya en los próximos encuentros, los inicios empiezan, el inicio de la clase es a las 3 de la tarde. Muy Doctor bien. Juan Gabriel. Un placer. Muchos éxitos a todos los que comienzan esta empresa académica. Muchas gracias y ha sido un honor. Muchas gracias, doctor Juan Gabriel, doctora Natalie. Muchas gracias. Feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Gracias.